Ahora, como les estaba contando y en la introducción que debimos interrumpir porque, bueno, estaba pronta esta delicia que elaboraban en el restaurante Sargo de El Nógaro con Marcela Dos Reis, nuestra psicóloga que semanalmente o quincenalmente nos acompaña en su columna para hablar de temas bien importantes que de una manera o de otra nos involucran a todos. Hoy el tema es la fobia social. Marcela, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, bien, muy bien. Un gusto recibirte. Muchas gracias. La fobia social, ¿qué es? Mira, tiene que ver con la ansiedad. Es un alto nivel de ansiedad y un miedo irracional persistente. ¿Sí? Cuando hablamos de fobia social es de las número uno, digamos, a nivel de lo que son las fobias, no es de las más leves, y lo que lleva a que la persona evite, ¿verdad? Porque tiene un sufrimiento tremendo. Esto, o sea, la fobia social lo que implica es que la persona realmente sufre y muchísimo. ¿Qué le tiene miedo a la gente? Sí, en parte es eso, es miedo a la gente, es miedo a hablar en público, a comer en público. Veíamos, ¿no? Recién la nota de Marcela. Bueno, hay gente que realmente, digo, en los restaurantes, en todos lados, frente a un buen plato, lo que fuese, temen probarlo, ¿sí? Lo mismo estudiar o trabajar en grupos, todo lo que implique estar en contacto con un otro que es desconocido, el que se le presente personas, todo eso realmente, sienten un miedo que no pueden controlar. Y en el núcleo, digamos, de lo que es la fobia social, en el corazón, digamos, lo que está es la evitación, que lleva a las personas, a estas personas, a evitar justamente el contacto con otras personas. Eso lo lleva de pronto a recluirse o a marginarse, a no participar a no ir a... Exactamente. Sin lugar a dudas, lo coarta en todo lo que es sus vínculos, ¿verdad? Lleva a que la persona, inclusive a la hora de elegir actividades del orden de lo profesional, laboral, trata de, especializarse o buscar actividades que, en las cuales no tenga que estar en contacto con otros. Digamos que es importante también diferenciar, porque a veces se confunde la fobia social con lo que es la timidez y la introversión. Entonces, me parece importante destacar esto. La fobia social, digamos, como decíamos, es un miedo irracional, incontrolable, ¿sí? En el caso de la persona tímida, del tímido, en realidad todos en algún área tenemos cierto grado de timidez que se dificulta tal vez manejar o no lo manejamos tan bien como en otras áreas. Pero a pesar del sufrimiento, del miedo, digamos, del temor, el tímido se lanza, logra hacerlo, ¿sí? En el caso del introvertido, es una forma de ser, es decir, la persona introvertida lo que tiene es un mundo interno tan fuerte que lo lleva a tener un mayor contacto consigo mismo y prefiere ese contacto consigo mismo que con los demás, ¿sí? A ver, el introvertido tiene la posibilidad de conectarse con los demás, de tratarse, pero el tema es que no lo busca, ¿sí? A diferencia del fóbico. La persona fóbica, lo que desea sí es comunicarse, relacionarse, pero no lo puede hacer. Fundamentalmente lo rigen dos tipos de pensamiento. Uno es catastrófico, un pensamiento catastrófico, en el cual piensa que, lo peor, ¿verdad? Que en el vínculo o en la mirada del otro está pendiente de lo que el otro le va a devolver, ¿verdad? De la aprobación del otro. O sea que hay como una ansiedad paranoide, digamos, en lo que son términos psicológicos, pero digo, muy pendiente de la devolución que el otro hace. A ver, el tema es que está tan pendiente de lo que el otro le devuelve, que claro, entra en un estado de hipervigilancia, de alerta. Eso lo lleva a una tensión determinada, aumenta el nivel de ansiedad. Y esto lleva a que esa persona, ¿sí?, esté más preocupada por el afuera, pero también empieza a autoobservarse. Y ahí lo que rige es un pensamiento como muy obsesivo, donde lo que busca es tener un desempeño excelente en las reuniones a nivel social, que los demás no detecten
todas estas dificultades que tiene a la hora de vincularse, y obviamente, bueno, eso lo lleva a aumentar el nivel de ansiedad, y muchas veces, lamentablemente, bueno, estas conductas lo llevan a ser torpe. Entonces, en reuniones, en cosas, se maneja de determinada manera donde, bueno, realmente determinadas actitudes lo llevan en algún punto a reforzar lo que siente que los demás piensan. Sí. No, te iba a preguntar si pánico y fobia son sinónimos o son cosas distintas. Bueno, hay mucha similitud. Claro, tienen una raíz que es un gran miedo. Sí, totalmente. O sea, está ese temor, además es un miedo irracional. No. Una cosa es un temor frente a la percepción, a lo que está pasando realmente, pero otra cosa es cuando son miedos que no están, o sea, que son irracionales, que no tienen razón de ser, ¿sí? Lo otro que vemos que en esas personas, el miedo llega a tal punto que hay manifestaciones físicas, ¿sí? La persona se ruboriza, hay cierta sudoración, hay mareos, desmayos inclusive, ¿no? Entonces, es una alteración de muchos aspectos biológicos, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. Ahora, ¿cómo hacer para manejarlo? Porque la persona que padece este trastorno es consciente, ¿verdad? O sea, sabe que le produce fobia. Él, por ejemplo, bueno, ahora tengo que salir a un lugar donde va a haber mucha gente, o tengo un compromiso social en el cual nos vamos a sentar en una mesa. Me van a presentar a Claro, me van a presentar y de pronto soy yo la persona que tengo que hablar porque me van a preguntar cómo te va en tal lado o algo. Y ya de antemano, no solamente ya sé qué me va a pasar, sino que yo soy consciente de que padezco ese problema. Sí, exactamente. ¿Cómo puedo hacer para sobreponerme? ¿Qué tengo que hacer? Por eso la evitación que hablábamos, ¿no? Bueno, primero que nada... Claro, pero lo que pasa es que la evitación te transforma en un ermitaño, o sea, cortás todo vínculo social. Es lo que mantiene la fobia, la evitación. Claro. ¿Sí? Porque además desarrolla miedo al miedo, miedo secundario, claro, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas que consultar habitualmente psicólogo o psiquiatra, porque hay una terapia farmacológica y una terapia psicológica. Se trata de ir progresivamente exponiendo al paciente a las fuentes fóbicas o a la fuente fóbica, ¿verdad? Como por ejemplo hablar en público. Hay muchos profesionales que realmente es algo que los limita en su profesión, ¿no? Es que es fuerte eso, ¿no? Es fuerte. Sí. Yo en mi caso, hace unos cuantos años que trabajo en esto, hasta el día de hoy, una cosa es hablar en la televisión, que hay miles y miles de personas mirando y escuchando lo que uno dice y lo que uno pregunta, etcétera. Y otra cosa es pararse en un escenario a hacer una presentación. A mí hasta el día de hoy, no me paraliza ni mucho menos, pero me da una cosita que no me da la televisión. Y sin embargo decís, bueno, pero no es proporcional, porque vos le estás hablando a miles de personas, sí, pero a través de una cámara. Acá en el estudio somos 6, 7, y yo le estoy hablando a miles. Cuando te enfrentás a un lugar público, le estás hablando directamente, tenés a las miles de personas que te están mirando y escuchando. Entonces como que se genera una sensación distinta. Totalmente. Y no lo puede controlar. Es un miedo, es un temor realmente que paraliza a la persona, ¿sí? Digamos que las investigaciones muestran que 1 de cada 8 personas padece fobia social, ha padecido o va a padecer, ¿sí? Y lo otro que también se ve es que más de la mitad aproximadamente han padecido en la niñez algún episodio de humillación, ¿verdad? De descalificación o de maltrato que hace que los hizo sentir horrible y que a partir de allí les queda. Deja una marca. Como todo tenemos que buscar, ¿no? En nuestro pasado, a ver qué puede haber sucedido. Claro, es lo que muestran, ¿no? Inclusive que en el 50% lo que se observa es que han pasado por una educación, digamos, correctiva, que se le llamaba, en la cual inclusive se lo encerraba a las personas, ¿no? Frente a determinadas. Y eso, tanto en la niñez como en la adultez, puede presentar, lo vemos en los chicos también, ¿no? La fobia social. Que eso, los chicos no se relacionan con sus pares, siempre están atrás de la mamá, el papá o el adulto referente. Son cosas que realmente se detectan también en la niñez.
¿Qué tratamiento hay a nivel de sociedad de este tipo de fobia? Bueno, como te decía, más que nada es trabajar con la persona fóbica, tratamiento, medicación, una psicoterapia y bueno, y tratar de también psicoeducar a su medio, por lo menos el entorno más cercano, porque también hay que tener en cuenta que lo que hemos observado es que en la fobia social la persona inclusive puede llegar a tener un episodio de pánico, o sea, hacer un ataque de pánico y eso le imprime psicológicamente este miedo. La pregunta va orientada a cómo nos comportamos como sociedad frente a los fóbicos sociales. No los quiero rotular ni etiquetar, simplemente la persona que padece esto es fóbica social, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nos comportamos? O sea, ¿somos contenedores? ¿Somos de burlarnos? ¿Somos de ignorarlo? Mira, yo creo que a veces esto, la conducta de los demás puede reforzar, ¿verdad? Claro. Un poco lo que yo te decía, hacer esa distinción entre lo que es la timidez y la introversión. Muchas personas, bueno, es súper tímido, es tímido y lo dejan a un lado, o bueno, las miradas, ¿verdad? Y este pensamiento que justamente es lo que hay que corregir durante el tratamiento, ¿verdad? Porque el paciente muestra un pensamiento obsesivo, recurrente, en forma rígida, negativo, donde siempre está pensando que los demás o se están burlando o lo están desvalorizando, lo rechazan. Entonces, bueno, ¿cómo saber que la crítica es una opinión? ¿Sí? Ya está. Y que también el tema de que el error, le temen mucho a equivocarse. Entonces, justamente, eso es lo que hay que trabajar. Que después del error hay vida. Y el someterlo al escarnio público o no público en el seno de la familia, por ejemplo, del círculo de amigos, también es terrible, ¿no? Porque una persona que padece esa fobia, decir, dale, pero a ver, vamos, dale, animate, o tal cosa, que todos vamos sobre esa persona que está siendo víctima de esa cuestión que no la puede manejar. Pero que no olvidemos que a veces es porque no hay un diagnóstico, porque no se es consciente de la magnitud, de lo que implica en esa persona, del temor tan grande y del esfuerzo que como yo te planteaba, llega al punto de hay somatización de eso. Claro. Un tema bien interesante y que además se da mucho, ¿no? Sí. Tú a nivel de consultorio me imagino que tendrás muchos pacientes con esta patología. Cada vez se da más, porque también, tiene que ver con la vida de hoy y cómo vivimos, ¿no? A veces, muchas veces, también cómo te vestís, todo hace que la persona lo viva como algo que muy persecutorio. Hay una ansiedad persecutoria muy grande, ¿no? Y capaz que herramientas que tenemos disponibles hoy en día profundizan esa fobia, porque hoy a través de el Twitter, el Facebook, las redes sociales, todo, o sea, yo participo de todo, pero desde mi casa solito. Sí. Nadie me ve, nadie se va a burlar de mí, o si se burlan, entonces capaz que, busco este refugio y que no es del todo aconsejable tampoco. No, totalmente que no, porque eso refuerza esa conducta. Y esa persona va a seguir, cada vez temiendo más, ¿sí? Esos miedos se van a sostener, porque lo está reforzando, ¿no? Al aislarse, al perder el contacto, y cada vez es peor. ¿Eso es algo de siempre o me puede pasar ahora a los 50 años me transformo en una persona que padezco fobia social? Sí, puede pasar porque, determinados acontecimientos, crisis vitales y también, un poco lo que decíamos, ¿no? Siempre vamos como al origen de las cosas, pero tiene que ver con lo que es la educación, con lo que son los papás a la hora de educar, ¿no? Porque estas cosas marcan y muchas veces se ve al poco tiempo o a veces, transcurre un tiempo, unos años y la vida de adulto se complica. Muy interesante, Marcela, como siempre. Un placer. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en nuestro programa. Marcela Dos Reis, psicóloga de cabecera para la mañana del 11, de alguna manera, que nos acompaña quincenalmente para abordar, aunque sean unos minutos, estos temas que ustedes pueden ampliarlos a través de lo que significa el Facebook de Marcela Dos Reis. También pueden acceder a las entrevistas que hacemos en la mañana del 11, no solamente en el canal de YouTube, sino que también Marcela tiene un canal de YouTube donde tiene todas las entrevistas que le hemos realizado aquí en la mañana del 11 con todos estos temas que, realmente da para formarse una carpeta e irlos estudiando.